todo, amado Señor, eres todo para mí. Buen día, mis hermanos, le habla su humilde servidor Juan Carlos. Quiero hablarles de un tema relacionado al luto y cómo esto es de importancia para el hombre al momento de que nos encontramos en una situación adversa difícil, y cómo este luto luego se convierte en baile a través de el Espíritu Santo. Duelo era una costumbre de los hebreos, como sigue siéndolo en el Oriente, hacer una gran exhibición de duelo. En el caso del duelo, en el libro de Génesis nos da a entender cómo en el momento de que Jacob se lamenta porque uno de sus hijos le llega la noticia de que uno de sus hijos había muerto, había perecido por lo que sus hermanos le aducían de que había sido devorado por una bestia del campo, y que había arrebatado su vida. Génesis capítulo 37, verso 18. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron él uno al otro: he aquí viene el soñador. En cuanto a cómo los hermanos de José empiezan a ver ciertas atribuciones y prioridades a uno de sus hermanos, en el caso de José, y cómo esto despertó la gran envidia de parte de ellos, y esto empezaron a querer arremeter o planear una estrategia para que no siguiera presentándose él como una persona bien vista delante de su padre. Verso 20. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Argumentando en cómo José, el momento de que era soñador, y era de agrado para su padre, y quisieron tener que arremeter en contra de él, y queriendo verso 21. Cuando Rubén oyó esto, lo hirió de sus manos y lo dijo: no lo matemos. Y le dijo Rubén: no derramaréis sangre, echadlo en la cisterna que está en el desierto, y no pongáis manos en él, por librarlo así de sus hermanos, para hacerlo volver a su padre. Verso 32. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre, y dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Nuevamente ellos llevaron una evidencia queriendo quitarle la vida, pero luego sus hermanos lo venden a unos comerciantes árabes, vendiéndolo a Egipto. Verso 34. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos, y guardó luto por su hijo muchos días, al momento de que sintió en gran manera nostalgia por causa de aquella muerte de su querido hijo. Ello era entre todos muy priorizado, ya que José en gran manera tenía en cierta agrado de parte de Dios, y por ello en algún sentido Dios le otorgaba una cierta dones a ellos, el cual era de envidia para sus demás hermanos. Al momento de que estos arremetieron contra él, entregándolo a unos comerciantes árabes, entregándolo a Egipto, y esto recogido por Potifar, queriendo tapar su falta, diciendo que una bestia del campo lo había devorado, y esto había sido por causa de sus sueños. Y cómo es de importancia
en cuanto cómo es al momento de que José es vendido y su padre guarda luto pensando que había fallecido. Salmo capítulo 30 verso 10: Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador, has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto a ti cantaré gloria mía y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. ¿Cómo se puede convertir en aquel momento de luto, en el caso de cómo Jacob sintió gran nostalgia por su hijo José, porque lo había tenido a él junto a Benjamín, y su madre Raquel lo había tenido en avanzada edad, y por ello era de importancia para él José y Benjamín. En el caso de José, como era de gran relevancia para su padre, porque tenía dones de parte del Espíritu, y era el momento de que vino su noticia sobre ello le causó gran nostalgia y se convirtió en él para él una tristeza, y guardó mucho luto por él. ¿Y cómo se puede convertir ese luto en alegría? En el Salmo 30 verso 10, verso 11: Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto a ti cantaré gloria mía y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Como nosotros, al momento de que oramos fervientemente y clamamos a un Dios viviente para que cambie nuestra tristeza y nuestro luto en baile, vistiéndonos de cilicio y de alegría. Oramos. Padre, en nombre de Jesús, gracias Señor te damos. Perdona Señor nuestras faltas, escribe Señor nuestros nombres en el libro de la vida, y que permanezcan allí. Declaramos que tú, Jesucristo, eres nuestro Señor y nuestro Salvador. Y en tus manos, Padre, encomendamos nuestro espíritu en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como nosotros al momento de que tenemos un momento de luto, cualquiera que sea el contratiempo, cómo se convierte esto en un baile de gozo y de alegría. Isaías capítulo 15 verso 1: Profecía sobre Moab. Cierto de noche fue destruida Ar de Moab, puesta en cilicio. Cierta de noche fue destruido Kir de Moab, reducida a silencio. Verso 2: Subió a Bayit y a Dibón, lugares altos, a llorar sobre Nebo y sobre Medaba. Aullará Moab, toda la cabeza de ella será rapada y toda la barba rasurada. Cómo se convirtió en un gran lamento para el pueblo de Moab en cuanto a unas muertes que se había visto ello, porque querían enfrentar al pueblo hebreo, y la mano de Jehová estaba extendida para la muerte en cuanto a los contrincarios de Israel. Verso 13: Se ceñirán los de cilicio en sus calles, en sus terrados y en sus plazas aullarán todos, deshaciéndose en llanto. Hesbón y el Ale gritarán hasta Asa, se oirá su voz, por lo que aullarán los guerreros de Moab, se lamentarán el alma cada uno dentro de él. Verso 9 del capítulo 15 de Isaías: Y las aguas de Dimón se llenarán de sangre, porque yo traeré sobre Dimón males mayores, leones a los que escaparen de Moab y a los sobrevivientes de la tierra. Esto hace mucha la comparación a cómo al momento de que el Señor envía el ángel de muerte a quitar los primogénitos de Egipto, la vida, ellos porque quería que Faraón al fin quisiera dejar que le sirviera a su pueblo en el desierto, y que pudiera doblar su corazón a un Dios viviente, ya que él había dado palabra de Jehová al profeta
Moisés para que éste llegara directamente junto con Aarón, dándole a conocer acerca del Dios viviente y poderle darle esa libertad al pueblo hebreo para servirle en el desierto, en el cual aducía Faraón diciendo que no conocía a Jehová Dios, ni mucho menos iba a dejar ir a su pueblo. En cuanto a la profecía de Moab, como la mano extendida de Jehová estaba amenazando para que estos dejaran de arremeter en contra de Israel, su pueblo, la luz de las naciones. Verso 19: y las aguas de Dimón se llenarán de sangre, porque yo traeré sobre Dimón males mayores, leones, a los que escaparen de Moab y a los sobrevivientes de la tierra. Como al momento de que el pecado se convierte en un gran lamento, y por ello se convierte en un hecho de luto. Ahí nos aduce en el libro de Salmos, Salmo 30, verso 10, en cuanto a cómo el Señor cambia nuestro lamento en baile, vistiéndonos de cilicio y de alegría. Por eso habremos de cantarle a Él gloria y no nos mantendremos callados. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Lucas capítulo 15, verso 11. También dijo un hombre, tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos de él a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. En cómo aquí un hombre de prominentes riquezas, teniendo a sus 2 hijos, uno de ellos le dice que le dé parte de su herencia y éste la malgasta. Y al momento de que esto ocurre, se convierte en el lamento para en la parábola del hijo pródigo, este muchacho, como al momento de que éste malgasta los recursos de la herencia de su padre, en ello se convierte en un momento inapropiado para el verso 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a una hacienda para que apacentase cerdos. Verso 16: y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Como el momento de que a este hombre se convierte su momento de felicidad en cuanto se apropia a la herencia de su padre para darle parte de él, y la malgasta en elementos no necesarios, y al desperdiciar su dinero se acuerda de su padre, deduciendo: cuántos jornaleros y cuántas propiedades tiene mi padre, y yo aquí comiendo la comida con los cerdos. Verso 17: y viendo en sí dijo: cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, he aquí, e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y echó sobre su cuello y lo besó. Al momento de que aquí al muchacho, quien se encontraba en un momento de luto, momento difícil, se acordó de su padre, y como al momento de que él quiso volver nuevamente a él, su padre le esperó con los brazos abiertos, y como su momento de luto y necesidad, de su momento de aprobio y de lamento, se convirtió en un momento de baile. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre, porque has cambiado mi lamento en baile. Primera de Juan, capítulo 3, verso 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios,
Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Verso 8. Y el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo desde el principio, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer la obra del diablo. Verso 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En el libro del profeta Isaías da a entender cómo el pueblo moabita arremetía en contra del pueblo de Israel, y la mano de Jehová se extendía amenazante en contra de ellos. En el caso de cómo ellos querían despojar de las posesiones de Israel, y Jehová seguía amenazando al pueblo moabita con destrucción y caos. En el caso en el libro de Primera de Juan, como el Señor arremete en contra del pecado y aduce que aquel que practica del pecado es aliado de Satanás. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Verso 10. Y esto se manifiesta en los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Como el momento de que nosotros estamos en muerte por nuestros pecados, y en ello volvemos a la vida, colocando nuestra mirada y nuestra fe en Cristo Jesús. ¿En cuáles obras habremos de agradar a Dios? En creer en aquel que Él ha enviado. Y como al momento de que estamos de la muerte, de las tinieblas, podemos cambiar a la luz admirable, esto mediante creyendo y colocando nuestra mirada en Cristo Jesús. Apocalipsis capítulo 3, verso 1. Escribe el ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalos y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrá a qué hora vendré sobre ti. Al momento de cómo tenemos un momento de aprobio, de lamento o de luto, en el caso del momento de luto, en cómo éramos muertos por causa de nuestro pecado, y volvemos nuevamente a la vida, colocando nuestra mirada en cuáles obras, en creer en aquel el que Él ha enviado. Verso 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo con vestiduras blancas, porque son dignas. Verso 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Como el momento de que nosotros colocamos nuestra mirada en aquel que Él ha enviado, inmediatamente somos dignos de vestirnos de aquellas vestiduras blancas, y aquel que venciere será vestido de aquellas vestiduras blancas. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor te damos. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra dice que si 2 o 3 se colocaren de acuerdo, estando en la tierra, invocando el nombre de mi Padre, al nombre del Hijo, de cierto digo que se dará. Padre, en el nombre de Jesús, tú conoces y sabes cuál es nuestra necesidad. Mas buscamos primeramente tu reino y tu justicia, para que lo demás venga por añadidura. Gracias Señor te damos. Queremos Señor cambiar nuestro lamento en baile, vestirnos de cilicio y de alegría. Por eso cantaremos a ti, gloria a ti, y no me mantendré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre.